Dios te bendiga. En este video quiero hablarte acerca de las consecuencias que trae la desobediencia cuando nosotros desobedecemos los mandatos divinos de Dios. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que siempre estés pendiente de cada video que nosotros estamos subiendo cada semana. Debemos tomar en cuenta que el pecado siempre va a ser pecado, no importa sea grande o sea pequeño. Quiero hablarte específicamente acerca de 4 puntos que trae la desobediencia, que son consecuencias para nuestra vida cuando desobedecemos la palabra de Dios. Hay que tomar en cuenta que la desobediencia desde el principio, antes de la creación y después de la creación, ha sido un pecado o algo muy mortal que ha destruido a ciertos ministros, a varias iglesias, a varias personas que han querido crecer en la vida espiritual. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 14 versículo 15, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Es muy importante que si tú quieres mantener la presencia de Dios, siempre estés obedeciendo los mandatos divinos de Dios, ya que son clave y es algo principal en la vida de un cristiano. Dios manda a que obedezcamos cada rincón de la palabra de Dios. Dios le dice a Josué estas palabras. La palabra de Dios dice en Josué capítulo 1 versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios le dice a Josué: de la única manera que tu camino va a estar prosperado y todo te va a salir bien es cuando tú guardes esta palabra. ¿Cuál palabra? Tú te preguntarás, ¿cuál palabra? La palabra de Dios, los mandatos de Dios, los mandamientos de Dios. Entonces cuando tu vida comienza a florecer, entonces cuando tu vida comienza a cambiar y a ser próspera y exitosa. El primer punto que quiero hablarte en este día es acerca de la muerte espiritual, ya que la muerte espiritual llega a nuestra vida cuando desobedecemos la palabra de Dios. Tenemos un ejemplo en la Biblia donde habla acerca de la historia del rey Saúl. En 1 Samuel capítulo 16 versículo 14 dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Esta es una de las cosas que sucede cuando nosotros desobedecemos la palabra de Dios. Llega muerte espiritual a nuestra vida. Por ejemplo, el rey Saúl desobedeció los mandatos que Dios le había mandado por medio del profeta Samuel, y entonces es cuando la muerte espiritual llega a la vida del rey Saúl y se le ha presentado un espíritu malo de parte de Jehová para que le atormentara. Esta es una de las consecuencias muy malas que tú puedes atravesar si tú tal vez en algún momento te has encontrado o has pensado en desobedecer los mandatos divinos de Dios. Recuerda, la palabra de Dios dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Por cuanto el rey Saúl no obedeció los mandatos que Dios le había dado por medio del profeta Samuel, entonces la palabra de Dios y la presencia del Espíritu Santo se apartó de él. Quiero que entiendas en este día que no hay ningún mandamiento que es demasiado grande o es demasiado pequeño para como tú decidir a quién obedecer y a cuál no obedecer. El segundo punto que quiero hablarte en este día es acerca de que vendrá sobre ti maldición. La palabra de Dios lo es claro y dice en Deuteronomio capítulo 28 versículo 15: pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y si tú sigues leyendo más abajo, comienza a decir cada tipo de maldición, cada cosa que puede llegar a tu vida o que puede llegar a nuestra vida si comenzamos a ser desobedientes delante de la presencia de Dios. Tienes que asegurarte que cada decisión que tomes en tu vida sea conforme y vaya basado a la palabra de Dios, ya que la palabra de Dios dice: lámpara es a mis pies tu palabra, alumbrera mi camino. Es la única palabra de Dios quien puede guiarte por el camino correcto, por un camino limpio y por un camino purificador. La única guianza que tú debes de tener en tu vida es la palabra de Dios. Y siempre y cuando tú obedezcas la palabra de Dios, tu camino siempre va a estar limpio y serás una persona muy exitosa en la vida. El tercer punto que te quiero hablar en este día es que tú pierdes tu visión cuando tú desobedeces la palabra de Dios. La desobediencia ciega el entendimiento. Cuando Dios deja de revelarte en nuestra vida, perdemos la noción correcta de las cosas. No tenemos claridad para decidir entre lo bueno y lo malo. Comienzas a perder el aroma del Espíritu Santo. Comienzas a perder esa sensibilidad que tú tienes con Dios. Comienzas a perder ese ánimo, esas ganas, ese anhelo de buscar cada día más de Dios. Ya que cuando la muerte espiritual los arropa, comienza a venir todo tipo de desánimo, y entonces es cuando el espíritu de desobediencia se mete
mete y se empodera de nosotros. Y aquí es cuando la desobediencia, la depresión, la angustia, la soledad comienza a atacar muy fuertemente tu vida de una manera que te puede llegar a destruir. O muchas de las veces, muchas personas hasta se han quitado la vida por el desespero de escuchar la voz de Dios. Y el punto número 4 que quiero tocar contigo en este día es que perdemos la sensibilidad hacia el Espíritu Santo de Dios. En Efesios capítulo 4 versículo 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con cual fuiste sellados para el día de la redención. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es nuestro consolador. El Espíritu Santo es a quien Jesús dejó aquí en esta tierra para que los consolara y para que los guiara a toda justicia y a toda verdad. Pero la palabra de Dios nos es muy clara y dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Te has preguntado alguna vez cómo yo puedo contristar al Espíritu Santo, o cómo yo puedo romper esa relación de amistad que yo tengo con el Espíritu Santo de Dios? Bueno, una de las cosas es desobedeciendo a la palabra de Dios. Y cuando el Espíritu Santo se va de nuestra vida comienza a sentirse sola, nuestra vida comienza a sentir en depresión, en angustia, en soledad, porque la paz se ha ido de nuestra vida. Recuerda que el Espíritu Santo de Dios es la paz de este mundo. El Espíritu Santo de Dios es quien lleva el control de todas las personas aquí en este mundo, todas las personas que le sirven a Dios en este mundo. Y cuando nosotros contristamos al Espíritu Santo, nuestra paz se ha ido de esta tierra, y ahí es donde tú comienzas fuertemente a sentir ataques, a sentir depresión, a sentir angustia, a sentir soledad. ¿Por qué? Porque has perdido ese aroma, porque has perdido esa sensibilidad hacia el Espíritu Santo de Dios, y esto puede traer una muerte espiritual muy profunda a tu vida. Así que, mi hermano, estos son los 4 pasos que nosotros debemos tomar en cuenta si en algún momento nosotros desobedecemos a la palabra de Dios. Déjanos tu comentario, déjanos tu like, comparte este video con otras personas para que sea de bendición. Dios te bendiga, Dios te guarde, y no olvides compartir este video, suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar la campanita para que cada video que nosotros estemos subiendo cada semana te notifique YouTube. Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Dios le bendiga.